Thanatopractor. Capítulo 6. Al día siguiente, Isabella llegó temprano a la casa de Angus. Él aún estaba en la cama, con el rostro enterrado en la almohada, cuando sintió que ella entraba a la habitación y abría las cortinas. «Angus, vas tarde a la universidad», dijo ella con un tono entre regaño y cariño. Él gruñó algo ininteligible y se tapó la cara con la sábana. «No quiero ir», murmuró con voz ronca. «No me importa», dijo Isabella tirando de la sábana. «Vamos, levántate». Angus suspiró pesadamente y se sentó al borde de la cama, pasándose una mano por el cabello despeinado. «Al menos déjame tomar una ducha». «No hay tiempo. Apenas nos dará para llegar. Vámonos así como estás». Angus frunció el ceño, pero no discutió. Se puso la ropa más cercana que encontró, se echó un poco de perfume y salió con Isabella al auto. Durante el trayecto, Isabella sacó un panecillo de su bolso y se lo dio. «Come esto, dormilón. No quiero que te desmayes en plena clase». Él la miró con una media sonrisa y le dio un mordisco al pan. Cuando llegaron a la universidad, el campus ya estaba lleno de estudiantes que iban y venían con prisa. Angus e Isabella caminaron hasta el aula donde tendrían su clase de investigación analítica. Al entrar, Angus se detuvo en seco al ver quién era el profesor. Frente al pizarrón, ordenando sus notas con una postura firme y autoritaria, estaba el doctor. Michael, el hombre que había atendido a su padre en el hospital. El doctor levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Angus. Hubo un breve silencio antes de que el profesor hablara. «Buenos días, jóvenes. Tomen asiento. Hoy iniciaremos con un tema fundamental en la investigación». Angus e Isabella se sentaron a la mitad del aula. Él no dejaba de observar al doctor. Michael, sintiendo un leve nudo en el estómago. El profesor comenzó a hablar sobre metodología científica y la importancia de la objetividad en el análisis de datos. No podemos dejarnos llevar por emociones cuando analizamos información. La objetividad es clave, decía con seriedad. Angus escuchaba, pero su mente divagaba. Pensó en cómo esas palabras también se aplicaban a su trabajo en el tanatorio. Él debía ser objetivo al preparar los cuerpos, pero últimamente le costaba más mantener la distancia emocional. Isabella notó su distracción y le apretó la mano por debajo del escritorio. «¿Estás bien?», susurró ella. Angus parpadeó y asintió levemente. «Sí». Solo recordaba cosas. «Si necesitas salir, podemos hacerlo». «No, quiero estar aquí». Cuando la clase terminó y los estudiantes comenzaron a salir, el doctor, Michael, se acercó a Angus. «Angus, ¿puedo hablar contigo un momento?» Isabella lo miró preocupada, pero Angus asintió. «Claro, doctor». El profesor cruzó los brazos y lo observó con seriedad. «Lamento lo de tu padre. Era un hombre fuerte». Angus apretó la mandíbula y asintió. «Gracias, doctor». Michael guardó silencio por un momento antes de continuar. «Sé que trabajar en un tanatorio no es fácil.
La muerte no es un concepto abstracto para ti. La ves de cerca todos los días. Pero quiero que recuerdes algo, Angus. Incluso en la frialdad del análisis y la objetividad, seguimos siendo humanos. No ignores lo que sientes. Angus sintió que aquellas palabras lo atravesaban. Lo intentaré, doctor. Michael le dio una palmada en el hombro. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. Angus asintió y junto a Isabella salió del aula. Mientras caminaban por el pasillo, Isabella tomó su mano con fuerza. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Pero en el fondo, Angus sabía que aún quedaban muchas emociones enterradas dentro de él, esperando el momento de salir a la superficie. Angus, al terminar el día, salió junto con Isabella. Caminaban lentamente por los pasillos de la universidad, dejando que el murmullo de los demás estudiantes llenara el silencio entre ellos. «No sabía que conocías a ese profesor», dijo Isabella, mirándolo de reojo. «Sí», respondió Angus con voz apagada. «Estuvo con mi papá en sus últimas horas de vida». Hubo un breve silencio antes de que él continuara. «Pero tengo una curiosidad. No sé cómo sabe que trabajo en un tanatorio. ¿Quién se lo habrá dicho?» Isabella frunció el ceño, también sorprendida. «Tal vez alguien de la universidad», dijo, pensativa. «O quizás simplemente lo dedujo». Angus negó con la cabeza. «No creo. No es información que vaya contando por ahí». Se quedaron en silencio mientras cruzaban el estacionamiento. Angus no podía quitarse de la cabeza las palabras del doctor. Michael. Había algo en su tono de voz, en su mirada, como si supiera más de lo que decía. Subieron al auto y antes de encenderlo, Angus se quedó mirando el volante, pensativo. ¿Y si me investiga? Isabella lo miró con el ceño fruncido. ¿Por qué te investigaría? No has hecho nada malo, no lo sé, pero algo en su mirada me inquietó. Isabella le puso una mano en la pierna. No te obsesiones con eso, amor. Quizás solo fue una coincidencia. Angus suspiró y finalmente arrancó el auto. Durante el camino a casa, la sensación de inquietud no lo abandonó. Cuando llegaron a la casa de Angus, Isabella insistió en quedarse con él. «No quiero que estés solo esta noche». «No tienes que preocuparte por mí», dijo él, tratando de sonreír. «Sí, sí tengo que hacerlo», insistió ella. «Vamos, entraré solo un rato». Entraron y se acomodaron en el sofá. Angus encendió la televisión, pero ninguno de los dos prestaba atención. Isabella se abrazó a él y le acarició el brazo. «No dejes que esto te consuma», susurró. «No todo tiene que ser un misterio oscuro». Angus exhaló y besó su frente. «Está bien, intentaré no pensar en ello». Pero en su interior, una sombra de duda seguía creciendo. Después de haber pasado tiempo juntos, Angus decidió llevar a Isabella a su casa antes de que sus padres se enojaran por su llegada tardía. Se despidieron con un beso largo en la puerta, y Angus la vio entrar antes de regresar a su hogar. Al llegar, se dejó caer sobre su cama, con la mirada fija en el techo. No podía dejar de pensar en lo extraño que fue que el profesor supiera sobre su trabajo en el tanatorio. Sin embargo, prefirió no darle más vueltas al asunto. Se giró de lado y cerró los ojos,
esperando que el sueño lo alcanzara rápidamente. Al día siguiente, Angus despertó con el sonido de Isabela entrando a su casa. Cantaba y bailaba mientras se acercaba a su habitación. «¡Arriba, dormilón!», exclamó con una sonrisa, sacudiéndolo suavemente. Angus gruñó y se cubrió la cara con la almohada. 5 minutos más. No, no, no. Isabela tiró de las sábanas. Hoy nos toca clase temprano. No hay tiempo para flojear. Angus suspiró, pero al ver su entusiasmo, sonrió y se sentó en la cama. Isabela se le acercó y lo besó en la frente. Se amaban mucho, se cuidaban mutuamente, y su relación había crecido hasta el punto en que Angus empezaba a considerar la idea de que ella fuera su esposa. No era un plan inmediato, pero la idea rondaba en su cabeza. Después de vestirse y prepararse rápidamente, fueron juntos a la universidad. Como de costumbre, desayunaron algo ligero en la cafetería. Mientras comían, el doctor Michael apareció casualmente y, sin pensarlo demasiado, decidió sentarse junto a ellos. «¿Cómo están, chicos?», preguntó con una sonrisa amigable. «Bien, estamos bien», respondió Angus. «¿Y usted, doctor? Michael?» «Todo en orden», contestó el profesor, tomando un sorbo de su café. Angus aprovechó la oportunidad para aclarar sus dudas. «Profesor Michael, tengo una pregunta». «Dime, Angus». «¿Cómo supo que soy tanatopractor?» Michael sonrió levemente y apoyó los codos sobre la mesa. «Bueno, porque yo también soy tanatopractor. Puedo reconocer a alguien que trabaja en el oficio». Angus e Isabela intercambiaron miradas de sorpresa. «Oh, bueno, tiene sentido», respondió Angus, asintiendo lentamente. El profesor le dio una palmadita en el hombro antes de ponerse de pie. «No te preocupes, muchacho. Nos vemos en clase». Se alejó con su café en la mano, dejándolos con la mente llena de pensamientos. «Eso sí que no me lo esperaba», murmuró Isabela. «Yo tampoco, pero al menos ya tiene sentido», dijo Angus, aún procesando la información. Terminaron su desayuno y se dirigieron a clase, aunque la revelación del doctor Michael seguía rondando en la mente de Angus. Angus e Isabela, como cualquier pareja joven y enamorada, disfrutaban de su tiempo juntos con intensidad. Una noche, decidieron ir al cine para ver una película de comedia romántica. Mientras las luces se atenuaban y la película comenzaba, Isabela apoyó su cabeza en el hombro de Angus y él le tomó la mano con suavidad. Sin embargo, más que la película, lo que realmente encendía su emoción era la compañía del otro. A mitad de la función, intercambiaron miradas cómplices y sin decir una palabra, se levantaron de sus asientos. Se escabulleron discretamente por los pasillos del cine y encontraron una escalera solitaria que llevaba a un área de servicio. Las risas sofocadas y el murmullo de la película, a lo lejos, creaban un ambiente de adrenalina. Sin perder tiempo, se entregaron el uno al otro en la intimidad del rincón oscuro, sintiendo la emoción de hacer algo prohibido. «Eres una locura», susurró Angus con una sonrisa, apoyando su frente contra la de Isabela. «Y tú eres mi locura favorita», respondió ella antes de besarlo nuevamente.
Después de unos minutos, se acomodaron la ropa, tratando de recuperar la compostura antes de volver a la sala. Al entrar, se miraron con complicidad y reprimieron una risa traviesa. Se acurrucaron en sus asientos, disfrutando el resto de la película como si nada hubiera pasado, aunque el brillo en sus ojos los delataba. Eran jóvenes, estaban enamorados y vivían su historia con la intensidad que solo la juventud podía brindarles. Una tarde, mientras caminaban por el parque tomados de la mano, Angus sintió la necesidad de hablar sobre el futuro. Se detuvieron junto a un lago, donde los patos nadaban con calma, reflejando una paz que contrastaba con la emoción que hervía dentro de él. Isabela, ¿te gustaría algún día, no sé, casarte y tener una familia?, preguntó Angus, observando su perfil con cariño. Isabela sonrió con picardía y se llevó un dedo al mentón, fingiendo pensar. Claro, con un hombre guapo, apuesto, inteligente. Creo que su nombre empieza con A, luego con N, después con G, sigue con U y pues no recuerdo el resto. Angus soltó una carcajada y la tomó por la cintura. Ven acá, bandida. Ya sé de quién hablas. Se besaron con una pasión ardiente, de esas que estremecen hasta el alma. Sus labios se buscaron con deseo, sus cuerpos se fundieron en un abrazo y, como si el tiempo se hubiera detenido, se entregaron el uno al otro una vez más, con la intensidad de dos almas que se pertenecían. Después de compartir la intimidad, permanecieron acostados en la cama de Angus, enredados en las sábanas, hablando de sueños, de anhelos y de una vida juntos. Te amo, Angus, susurró Isabela, acariciando su rostro. Yo más, mi amor, respondió él, besando su frente. Más tarde, compartieron la cena juntos, riendo y disfrutando de cada momento. Cuando la noche cayó, Angus llevó a Isabela a su casa, pues aún vivía bajo el techo y las reglas de sus padres. Antes de despedirse, la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. Duerme bien, amor, murmuró Angus. Tú también, cariño, dijo ella, dándole un último beso antes de entrar a su hogar. Mientras Angus se alejaba en su auto, no podía dejar de pensar en lo hermosa que sería una vida a su lado. Angus estaba profundamente enamorado de ella. Su presencia diaria era como un bálsamo, una brisa fresca en medio de un desierto de tristeza. Isabela no solo le brindaba amor, sino también razones para seguir adelante, para encontrar en los días comunes pequeños destellos de felicidad. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad, Angus se detuvo frente a una florería y compró un ramo de girasoles. Isabela lo miró con sorpresa cuando se los entregó. ¿Y esto?, preguntó ella con una sonrisa. Eres como estos girasoles, dijo Angus. Siempre sigues la luz, siempre me haces mirarla, incluso cuando quiero quedarme en la oscuridad. Isabela se mordió el labio, emocionada, y lo abrazó con fuerza. Te amo, Angus. Yo también, mi amor. Esa noche, Angus la llevó a un restaurante elegante. No era su estilo, pero quería hacerla sentir especial. Durante la cena,
Hablaron de todo y de nada, riendo entre bocados y miradas cómplices. Cuando salieron, la brisa nocturna los envolvió e Isabela se aferró a su brazo. «Me gusta cuando eres así», susurró ella, «romántico, atento, amoroso». Angus sonrió. «Siempre soy así contigo, solo que a veces olvido demostrarlo». «Bueno, entonces no lo olvides nunca». Se besaron bajo la tenue luz de una farola, mientras la ciudad seguía su curso a su alrededor. Angus, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el dolor del pasado se disipaba, aunque fuera solo por un instante. Angus e Isabela siguieron asistiendo a la universidad con tal esmero y dedicación que ya hasta habían planeado qué tipo de trabajos podrían tener cada quien. Angus, por su parte, ya tenía asegurado el tanatorio que su padre le había dejado, y aunque el peso del negocio familiar recaía sobre sus hombros, había aprendido a sobrellevarlo con disciplina. Isabela, en cambio, soñaba con un puesto en la forense, aunque con el tiempo comenzó a cuestionarse si realmente podría soportarlo. «Angus, creo que tal vez deba reconsiderar mi futuro», le confesó una tarde mientras tomaban café en su lugar favorito. «¿A qué te refieres?», preguntó él, mirándola con interés. «No tengo el estómago fuerte para esto. Lo de aquel día en el tanatorio, aún lo sueño. No sé si podría ver cuerpos todos los días sin que me afecte». Angus tomó su mano con suavidad. «No tienes que forzarte. Hay muchas maneras de ayudar sin necesidad de estar en contacto con los cadáveres. Tal vez algo en investigación, criminología o incluso psicología forense». Isabela suspiró, aliviada por el apoyo de Angus. «Tal vez tienes razón. Aún tengo tiempo para pensarlo». El tiempo pasó rápidamente, y a tan solo un mes de terminar sus carreras, ya estaban planeando los trajes que comprarían para la graduación. Isabela quería un vestido elegante, sencillo pero sofisticado, mientras que Angus buscaba un traje que reflejara su personalidad seria, pero con un toque de distinción. «Debes verte guapo para las fotos», dijo Isabela, riendo mientras pasaban frente a una tienda de ropa. «¿Acaso insinúas que no lo soy ya?», bromeó Angus. «Eres guapo, pero quiero verte como un modelo de revista. Entonces tendré que esforzarme». Entre risas y planes, su relación se fortalecía. Angus comenzó a pensar seriamente en el futuro con ella, en la posibilidad de compartir una vida juntos más allá de la universidad. Cada día con Isabela era una promesa de felicidad, algo que jamás creyó que encontraría después de tanto sufrimiento. Una noche, mientras estaban acostados en la cama de Angus, viendo una película con la luz apagada, Isabela se acurrucó en su pecho y susurró: «No quiero que esto termine nunca». Angus le besó la frente. «No tiene por qué terminar». Isabela sonrió, cerrando los ojos con tranquilidad. Angus la abrazó con fuerza, convencido de que, por primera vez en mucho tiempo, su vida estaba tomando el rumbo correcto. Una noche, Angus tenía una gripe horrible. Se sacudía los mocos constantemente y apenas podía respirar. Isabela, preocupada, se quedó a su lado todo el día,
preparándole infusiones de té y asegurándose de que descansara. «Serás una buena esposa, mi amor», murmuró Angus, con la nariz completamente tapada. Isabela sonrió y le acarició la frente. «Claro que sí, mi amor. ¿Quieres algo de comer?» «No tengo apetito», respondió Angus con voz ronca. «Vamos, come algo. Necesitas fuerzas». «Está bien, amor». Isabela se levantó de la cama y le besó la frente. «Voy a la cafetería y te traeré un sándwich de queso mozzarella con papas francesas. ¿Qué te parece?» «Suena bien, amor», respondió Angus antes de soltar un fuerte estornudo. ¡Achú! Isabela se sobresaltó, pero antes de decir algo, Angus volvió a estornudar aún más fuerte. ¡Achú! ¡Ay, mi amor! Estás muy mal. Ya regreso. Te traeré el sándwich y unos antigripales. Isabela salió rápidamente hacia la cafetería, dejando a Angus envuelto en una manta, temblando ligeramente. Mientras ella estaba fuera, Angus cerró los ojos e intentó dormir, pero los escalofríos lo mantenían despierto. Se sentía débil, agotado, como si su cuerpo estuviera librando una batalla que no podía ganar. En su letargo, recordó los días en que su madre cuidaba de él cuando estaba enfermo. Aquellos tiempos parecían tan lejanos ahora. Isabela llegó a la cafetería y pidió un sándwich de queso mozzarella con papas para Angus. Mientras esperaba el pedido, sacó su teléfono y revisó la hora. Angus debía estar temblando en la cama, esperando que ella regresara pronto. Cuando recibió la comida, cruzó la calle y se dirigió a la farmacia. Compró unos antigripales y gotas para la nariz de Angus, ya que estaba completamente congestionado. Al salir, volvió a cruzar la calle para regresar a casa. Mientras caminaba, notó a dos chicos que venían de lejos por el mismo camino. Algo en su instinto le dijo que debía estar alerta. Su corazón latió con fuerza y aceleró un poco el paso. Pero cuando se dio la vuelta para asegurarse de que no la seguían, vio a otro chico de pie en la esquina, inmóvil, como si la estuviera esperando. La calle donde estaba tenía muy poca luz. La única farola que alumbraba parpadeaba de forma intermitente, sumiendo el lugar en una penumbra inquietante. Isabela tragó saliva e intentó actuar con naturalidad, pero cuando volvió a mirar, los dos chicos se habían acercado más. Intentó cruzar la calle apresuradamente, pero en cuanto lo hizo, los chicos comenzaron a seguirla. Su respiración se agitó y su pulso se disparó. «Mierda», susurró para sí misma. Apretó las bolsas con la comida y los medicamentos, tratando de mantener la calma, pero cuando sintió pasos acelerándose detrás de ella, el pánico se apoderó de su cuerpo. Corrió. Las bolsas se le resbalaron de las manos y la comida y los medicamentos cayeron al suelo. Trató de seguir corriendo, pero una mano fuerte la empujó bruscamente hacia un callejón oscuro que estaba justo enfrente. Isabela cayó al suelo, raspándose las manos y las rodillas. Miró a su alrededor, desesperada. No había luz, no había cámaras, no había nadie. Los chicos se acercaron lentamente, bloqueándole la única salida.
su sonrisa torcida y sus ojos llenos de malas intenciones hicieron que un escalofrío le recorriera la espalda. Isabela intentó levantarse y correr, pero una mano la sujetó del brazo con fuerza, impidiéndole moverse. «¿A dónde crees que vas, preciosa?», dijo uno de ellos con una voz burlona. Isabela sintió la presión en sus brazos cuando los dos chicos la sujetaron con fuerza. Su cuerpo temblaba, pero en un acto de pura supervivencia, levantó la rodilla y golpeó con fuerza el pecho del más alto. El impacto lo hizo retroceder un par de pasos, llevándose la mano al torso con una mueca de dolor. «¿Sabes qué?», espetó con furia, recuperando el aliento. «Solo te queríamos coger, pero esta noche morirás, maldita zorra». El puño del chico se estrelló contra el rostro de Isabela antes de que pudiera reaccionar. El dolor se expandió por su mandíbula y el mundo pareció tambalearse a su alrededor. Sus ojos se llenaron de lágrimas involuntarias, pero no solo por el golpe, sino por el horror de lo que vendría después. «Hey, hermano, si la vas a matar, yo estoy fuera», dijo el otro chico, retrocediendo con evidente inquietud. «Si la dejamos vivir, nos delatará», gruñó el alto, con la mirada encendida de rabia. «Así que hacemos esto juntos o te largas». El de la gorra azul solo asintió. No discutiría, solo obedecería. El chico alto le bajó los shorts a Isabela junto con su ropa interior, mientras los otros dos le cubrían la boca para impedirle gritar. Con brutalidad, el vándalo la penetró, haciendo que su pecho subiera y bajara con desesperación. El chico de la gorra azul, excitado por la escena, comenzó a manosearla con un morbo que solo le provocaba miedo. El chico alto terminó rápido. Ahora era el turno del de la gorra azul, quien mientras la violaba le propinaba golpes sin piedad. Isabela solo podía llorar. Cuando él terminó, llegó el turno del último chico, aquel que al menos no quería matarla. Isabela, exhausta, apenas reaccionó. Cuando todo acabó, la dejaron caer sobre el suelo húmedo. «Por favor, no me maten», suplicó con un hilo de voz. El chico alto se acercó y escupió con desprecio. «¿Te acuerdas de la patada que me diste, maldita zorra?», gruñó. «Todavía me duele, perra. ¿Crees que esto se quedará así?». Sin más, sacó un cuchillo y lo hundió repetidas veces en el vientre de Isabela. Con cada puñalada, la sangre se extendía sobre el suelo, formando un río carmesí que se expandía con rapidez. Minutos después, Isabela yacía en medio de la noche, sola e inerte. El callejón, sumido en la penumbra, parecía tragar cualquier sonido. No había luz, no había testigos, solo el eco de su respiración entrecortada y los susurros de sus agresores. Isabela sintió su cuerpo debilitarse. Su mente luchaba por aferrarse a algo, cualquier cosa, pero la oscuridad la envolvía. Angus, por su parte, seguía en casa. Había pasado más de media hora y comenzó a inquietarse. «Santo Dios, ¿por qué tarda tanto?», murmuró mirando el reloj. La preocupación se aferró a su pecho como un puño helado. Tomó una sábana y salió al frío de la noche, dirigiéndose a la cafetería donde Isabela había dicho que iría. Al llegar, preguntó por ella. «Sí, estuvo aquí», dijo la cajera.
Luego cruzó a la farmacia de enfrente. Angus apresuró el paso hacia la farmacia. Estaban a punto de cerrar cuando preguntó por Isabela. Vino, compró unos medicamentos y tomó el camino de la acera. Pero después de eso, no la vimos más. Un escalofrío recorrió la espalda de Angus. La angustia se convirtió en certeza. Algo le había pasado. Recreó la escena en su cabeza, tratando de encontrar lógica en la ausencia de Isabela. Pero lo único claro era que debía seguir ese camino. Cruzó la calle con el corazón latiéndole en los oídos. Entonces, junto a la acera, vio algo que le hizo detenerse en seco. Unas bolsas de medicamentos y un paquete de comida estaban tirados en el suelo. La piel se le erizó. Sus pasos se volvieron cautelosos, temerosos de lo que pudiera encontrar. Al acercarse al callejón, un hedor metálico impregnó el aire. Y entonces la vio. Isabela yacía en el suelo, mutilada, su vientre convertido en un charco de sangre burbujeante. Su piel pálida contrastaba con el rojo oscuro que empapaba la tierra bajo su cuerpo. Angus sintió que el mundo se partía en dos. «No, no, no, no», gritó, cayendo de rodillas junto a ella. Las lágrimas cayeron sin control mientras la tomaba en sus brazos, temblando. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. No podía pensar, no podía moverse, no podía aceptar lo que veía. «Isabela, despierta, por favor», susurró entre sollozos, pero la muerte ya la había reclamado. Y en la soledad de la noche, su llanto fue lo único que quedó. Angus lloró sin detenerse durante una hora, aferrado al cuerpo de Isabela, como si su calor pudiera devolverle la vida. Y sus sollozos se mezclaban con el eco del callejón desierto. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de emergencias. «Necesito ayuda. Mi novia, ella está muerta», balbuceó entre lágrimas, incapaz de decir más. El operador intentó calmarlo, pero Angus apenas podía escuchar. Solo repetía su ubicación una y otra vez, rogando que llegaran rápido. Minutos después, las luces rojas y azules iluminaron la calle con destellos intermitentes. El sonido de las sirenas rebotaba en las paredes de los edificios, y el frío de la noche se volvió aún más insoportable. Los oficiales descendieron de los vehículos con precaución. Algunos aseguraron la zona, mientras otros se acercaban a Angus, quien seguía arrodillado junto al cuerpo de Isabela, en estado de shock. «Señor, por favor, aléjese del cuerpo», dijo un policía, tocándole el hombro con cuidado. Angus levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos, enrojecidos, como si toda su alma se hubiera apagado en ese instante. «Yo no pude hacer nada», susurró. Los paramédicos intentaron revisarlo, pero él solo podía mirar a Isabela, incapaz de aceptar lo que había sucedido. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a recolectar pruebas. Uno de los agentes habló por radio pidiendo refuerzos. La escena era demasiado brutal para manejarla con rapidez. «Haremos todo lo posible por encontrar a los responsables», aseguró un detective, aunque sus palabras parecían perderse en el aire. Pero Angus no respondió.
Solo apretó los puños con rabia y dolor, mientras su mente comenzaba a llenarse de un solo pensamiento: justicia. Con la voz rota por el llanto, Angus marcó el número de los padres de Isabela. Sus manos temblaban y apenas podía sostener el teléfono. Cuando la llamada fue atendida, su respiración se entrecortó. «¿Angus? ¿Por qué llamas tan tarde?», preguntó el padre de Isabela, notando la agitación en su voz. Angus tragó saliva, pero su garganta se cerró. «Saben que estoy enfermo», comenzó con dificultad. «Su hija me estaba cuidando. Quiso salir a comprar algo de comer y medicamentos. Le dije que no, pero insistió». Un silencio pesado se formó al otro lado de la línea. Cuando regresaba, unos hombres la violaron y la mataron en un callejón. El grito de la madre de Isabela fue desgarrador. «No, no, no, no puede ser», sollozó antes de desplomarse. El padre, con la voz quebrada, solo pudo preguntar: «¿Dónde estás?». Angus les dio la ubicación entre jadeos de dolor. Minutos después, la pareja llegó a la estación de policía, donde Angus los esperaba. Su rostro estaba inflamado, pálido por la fiebre y el sufrimiento. El padre de Isabela se acercó lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Sin pensarlo, envolvió a Angus en un abrazo fuerte, apretándolo contra su pecho. «No es tu culpa, muchacho. No es tu culpa», murmuró con la voz temblorosa. «Sé que amabas a mi hija». Angus cerró los ojos con fuerza, sintiendo el peso de la culpa clavarse más profundo en su pecho. Los oficiales les informaron que la investigación estaba en marcha, pero para Angus nada de lo que dijeran podía calmar su tormento. La imagen de Isabela en el callejón, su vida arrebatada brutalmente, se repetía en su mente como una pesadilla de la que jamás podría despertar. Y en lo más profundo de su ser, un pensamiento comenzó a tomar forma. Alguien tenía que pagar por lo que había pasado. La policía había desplegado un operativo en todo el condado. Preguntaban en cada negocio, en cada esquina, pero nadie parecía haber visto nada. Angus, incapaz de dormir, permanecía en un estado de letargo. Su piel estaba pálida, su fiebre seguía alta y el vacío en su pecho se expandía con cada minuto que pasaba sin Isabela. La madre de Isabela, a pesar de su propio dolor, comenzó a cuidarlo. Le preparaba infusiones, lo obligaba a comer algo, pero él apenas respondía. Solo respiraba, solo existía. Mientras tanto, el cuerpo de Isabela permanecía en la morgue. El forense había determinado que las heridas fueron hechas con saña, que no solo la asesinaron, sino que la torturaron. Angus sintió arcadas cuando escuchó esas palabras. Su mente se negó a procesarlo. «No quiero saber más», susurró, apretando los puños. Pero la policía no se detuvo. Revisaron las cámaras de seguridad cercanas y lograron identificar una imagen borrosa. Un chico blanco con una gorra azul pasando frente a la farmacia. Sin embargo, su rostro estaba oculto en la penumbra. El detective encargado del caso maldijo por lo bajo. «Tenemos un punto de partida, pero no es suficiente». Angus, al ver la imagen en la pantalla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aunque no podía distinguir su cara,
Había algo en la postura de ese tipo, en la forma en que caminaba con total despreocupación, que le revolvía las entrañas. «Voy a encontrarlo», murmuró Angus, con la mirada clavada en la imagen. El padre de Isabela puso una mano sobre su hombro. «La policía se encargará de eso». Pero Angus no estaba tan seguro. Algo en su interior le decía que si no hacía algo, esos malnacidos seguirían caminando por las calles, libres, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Y eso simplemente no podía permitirlo. Angus trató de calmarse, pero la angustia lo mantenía atrapado en un ciclo de recuerdos y dolor. Los padres de Isabela seguían llorando sin consuelo. La casa se había convertido en un lugar de luto, con un silencio espeso que lo cubría todo. Pasaron los días, pero Angus apenas comía y dormía. La madre de Isabela lo cuidaba como si fuera su propio hijo, asegurándose de que se mantuviera de pie en medio de la tragedia. El padre, aunque devastado, intentaba mostrarse fuerte, pero sus ojos reflejaban el mismo vacío que Angus sentía en el pecho. La policía no descansó. Revisaron más cámaras de seguridad, interrogaron a los vecinos y rastrearon cualquier pista que pudiera llevar a los culpables. Finalmente lograron identificar al chico de la gorra azul y lo detuvieron en su casa. Su mirada reflejaba nerviosismo cuando lo llevaron a la comisaría. Al principio negó todo, pero la presión y las pruebas fueron demasiado. Terminó confesando y delató a sus cómplices. Los arrestos no tardaron. Los otros dos fueron encontrados en diferentes partes de la ciudad, creyendo que habían escapado lo suficiente. La noticia de su captura recorrió el condado y la gente empezó a exigir justicia. El juicio fue rápido, pero no por ello menos doloroso. Angus asistió, acompañado por los padres de Isabela. Escuchar los detalles en la corte fue como revivir todo otra vez. Los fiscales presentaron las pruebas, las grabaciones de seguridad, los testimonios de los testigos y la confesión de uno de los culpables. Sus antecedentes criminales jugaron en su contra. 2 de ellos ya habían cometido delitos violentos antes. Sus rostros mostraban indiferencia, como si no comprendieran la gravedad de lo que habían hecho. El veredicto cayó con el peso de la ley. 2 de ellos fueron condenados a muerte, mientras que el tercero, quien había cooperado con la investigación, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Angus escuchó la sentencia sin moverse, sintiendo un alivio frío y vacío. Sabía que la justicia se había hecho, pero el vacío en su corazón seguía ahí. Los días pasaron lentamente. Angus comenzó a recuperarse físicamente, pero su mente aún estaba atrapada en la noche en que perdió a Isabela. La fiebre desapareció, pero la tristeza permaneció anidada en su pecho como una herida imposible de sanar. Una tarde, el padre de Isabela se sentó junto a Angus en el porche de su casa. No dijeron nada por un largo rato, solo miraban el cielo teñirse de naranja y púrpura. Finalmente, el hombre suspiró y le puso una mano en el hombro. «Sé que esto no cambia nada», dijo con voz cansada, «pero quiero que sepas que Isabela te quería mucho. Ella hablaba de ti todo el tiempo».
Angus bajó la cabeza, sintiendo el ardor de las lágrimas contenidas. «Yo también la quería», susurró con la voz rota. Se quedaron ahí, en silencio, compartiendo el dolor de una pérdida que nunca desaparecería. Angus sabía que debía seguir adelante, pero también sabía que jamás olvidaría a Isabela. No permitiría que su recuerdo se desvaneciera con el tiempo, porque aunque la justicia había llegado, el amor y el dolor aún vivían en su corazón. Al terminar esa semana, Angus ya se sentía mejor de salud y consideraba que nadie más prepararía a Isabela mejor que él. Tomó el coche fúnebre hasta la morgue para retirar su cuerpo. Debía encargarse de ella. La llevó al tanatorio y la colocó sobre la cama metálica, completamente desnuda, sin vida. Se puso los guantes y tomó el bisturí para abrir su abdomen, pero antes de hacer la incisión, se detuvo. Sus manos temblaban. Acarició su rostro con suavidad y susurró con la voz rota. «¿Por qué te pasó esto, mi amor? ¿Por qué Dios permitió esto?» Las lágrimas comenzaron a caer, humedeciendo las mejillas pálidas de Isabela. Sus ojos grises, vacíos, seguían fijos en el techo, sin ver nada. Angus sintió que la desesperación lo consumía y, en un arrebato de impotencia, comenzó a golpearse la cabeza contra la pared. «¿Por qué?», gritó, con la voz desgarrada por el dolor. Después de media hora, recuperó el aliento y con un último suspiro de resignación, tomó el bisturí de nuevo. Miró el rostro inerte de Isabela y con ternura murmuró: «Lo siento, bebé». Con manos firmes, realizó la incisión, abriendo su abdomen con precisión. Extrajo cada órgano con el cuidado de quien sostiene algo sagrado, depositándolos en una cubeta de acero. La sangre viscosa golpeaba el fondo con un sonido denso y húmedo. Luego continuó con la caja torácica, retirando lo demás con la misma meticulosidad. Cuando terminó, suturó la herida con esmero y la perfumó con su fragancia favorita. La vistió con delicadeza, escogiendo la ropa que solía hacerla ver más hermosa. Con paciencia, la maquilló, devolviéndole un poco de la calidez que la muerte le había arrebatado. Finalmente, la colocó en el ataúd y se dejó caer al suelo. Las lágrimas ya no salían. Se habían secado junto con su alma. Con la mirada perdida en el vacío, tomó el teléfono y marcó el número de los padres de Isabela. «Ya está lista», dijo con la voz quebrada. «La llevaré en un momento». Al otro lado de la línea hubo silencio. Sus padres aún no podían aceptar lo reciente del suceso.